Para Santiago Velilla. Santiago, bienvenido al Sofá Amarillo. Hola. Santiago, como es un hombre muy disciplinado, viene con su tabla para después ver si somos capaces o no de romperla con un golpe. Santiago, tienes una escuela de karate. De karate. ¿Que cumple cuántos años? 40 años. 40 años. Vamos a darles ahora mismo un titular que yo desconocía y que me ha parecido alucinante. En los años 70, ¿estoy bien? A ver si voy mal. ¿Dónde vas a ir? A principios de los 70, la práctica del karate, ¿qué pasaba con ella? Bueno, fue en el año 64, 65... Vale, fue finales de los 60. Ya me parecía muy tarde, cuando lo estaba diciendo yo... Estaba prohibido, bueno, o no estaba permitido. Seguramente tampoco conocían muy bien qué era el karate de verdad y entonces no estaba permitido. Fue en el año 65, creo, cuando se empieza a permitir a los hombres mayores de 18 años y en el 68 a las mujeres. Esto es alucinante. Hubo una época en España, en torno al 65, que estaba prohibido practicar karate. Así es. Y primero se autoriza a los mayores de 18 años. Efectivamente. No es hasta el año 70 cuando se autoriza a los peques, a los niños, que ahora ya se ve obviamente como una práctica totalmente habitual en actividades extraescolares, en gimnasios, pues hasta ese año no se podía realizar el karate. Claro, entonces los comienzos de las personas que practicaban karate, los comienzos también de las personas que fundan esta escuela, eran casi clandestinos y sobre todo eran amateur, un tanto cutres. Efectivamente. ¿Cómo se iniciaron en el karate? En principio muy complicado, porque claro, cuando no se tiene información en aquella época era muy complicado. Algo muy novedoso que empezó a partir además de una persona de Madrid que iba de traductor a enseñar castellano a Japón y a partir de conocer a un maestro japonés transmitía este tipo de información aquí. Y entonces, pues bueno, fueron a través de viajes conociendo vídeos, impresiones, revistas, bueno, pues aprendiendo un poco por ensayo-error, que se diría, ¿no? Ajá. Es decir, de una manera más con ilusión que con información. Porque yo supongo que a través de las películas, ellos veían las famosas películas de karatecas e intentaban imitarlas, supongo. Bueno, más o menos. Por ahí va también, ¿no? Al principio, quiero decir. Sí, luego ya se ponen en contacto con alguien. La información viene más de Francia. De Francia, efectivamente. Y entonces de ahí van recopilando información y sobre todo van experimentando. Pues esto funciona, esto no funciona. Y bueno, pues en esa experimentación a veces hay errores y a veces hay aciertos. Fundan el Club San Kukai, se llama. Correcto. 4 personas. Correcto. Los primeros días de clase tienen, creo, a 20 alumnos. Poquitos días después, ¿cuántos tienen? Pues casi 200. Casi 200. Efectivamente. Y es que estábamos empezando a vivir en nuestro país el boom del karate. Efectivamente. Que ha sido un auténtico boom durante muchos años. Sí. A ver, y vuelve a retomarse ahora a día de hoy, ¿eh? Es decir, en aquella época sí que es verdad que las películas colaboraron mucho, determinados iconos como Bruce Lee, etcétera, hacía que todo el mundo parecía que quería, pues eso, emular sus acciones o ser capacitado como para hacer cosas parecidas. Y eso generaba, pues eso, la ilusión de ponerse a practicar. Y luego, ya sabes, como todo lo prohibido inicialmente y luego se permite, pues ya sabes, da todavía más aliento a... Lo que pasa que es que en la escuela os ponéis a practicar karate casi como una cuestión lúdica, deportiva, pero ojo, le echáis ganas, le echáis seriedad y llegáis a tener campeones importantes. Efectivamente. A nivel nacional y a nivel europeo, creo. Y a nivel internacional y mundial. Cuéntame esto. Bueno, ya empezó en los años 80, ya hubo 2 personas que digamos que empezaron esa pirámide hacia arriba de los éxitos internacionales, que fueron Miguel Dalmau y Yolanda Dutrey, que quedaron campeones de Europa. Posteriormente hubo otra buena hornada, ¿vale? Con José Luis Garrido, Jesús Yuste, etcétera, que también consiguieron éxitos con medallas de bronce a nivel internacional, y es en esta última década donde digamos que se ha pegado el gran subidón con una campeona del mundo, 4 medallas de bronce a nivel mundial, 12 campeones de Europa. Es decir, una barbaridad. Para un solo club, una barbaridad. Oye, me encanta porque la entrevista ha pasado de fotografías en blanco y negro a las fotografías del presente, fotografías en color. ¿Cómo ha cambiado en general nuestro país, nuestra sociedad, Aragón y en concreto la práctica del karate? Porque por lo pronto, ahora a todos los sitios donde vas hay tatamis para la práctica. Correcto. Pero en aquella época al principio se practicaba en parquet. Bueno, o en un garaje, que es donde empezaron. Posteriormente fue parquet, posteriormente el tatami, al igual que el uso de las protecciones, es decir, de inicio
Eran manos desnudas, pies desnudos y, oye, el que más tiraba, perfecto. Posteriormente, obviamente, se ha ido formalizando. Ahora, por ejemplo, hay una especie de supervisión médica. Si el médico dice, este chico está lesionado, ese chico sale de la competición. Por supuestísimo. En aquel entonces ya podían ir cojeando doloridos que ellos competían. Exactamente. Es decir, Bueno, ahora se intenta preservar al máximo la integridad de absolutamente todos los deportistas, además de que el grado de contacto es muchísimo menor que antaño. vamos al presente y sobre todo al futuro, porque en el presente vosotros ya habéis empezado a transformar las cosas también y creo que estáis cambiando la metodología con la que enseñáis, sobre todo a los pequeños, el karate. Efectivamente. Es decir, igual que hablábamos que antes, pues digamos, era más ensayo-error o con Sí. poquita información, ahora lo que tenemos es precisamente lo contrario, muchísima información. Yo, aparte, soy maestro y entonces he intentado traducir un poco esa metodología propia académica a lo que es el trabajo de la educación física y el karate, y sobre todo intentándole dar un espectro más abierto, intentando que todo practicante al final cumpla sus objetivos. El que viene por ocio y salud, el que viene con ilusiones deportivas, el peque que sepa vincular bien el juego con la propia práctica del karate, es decir, que en cada etapa cada uno tenga pues lo adecuado y el karate puede cubrir todas esas expectativas. Santiago, vemos un resultado de lo que estáis haciendo, de vuestra inversión en tiempo y en formación. Un aplauso para los chicos y las chicas. Me siento contigo, ¿tú tienes que darles algún tipo de instrucción? ¿Cómo Yo es? ninguna, siéntate Venga, conmigo. pues vamos allá. Tú les dices cuando empiezan y cuando quieras. Ellos ya saben. Pues chicos, cuando queráis. ¡Wow! Chicos, no os vayáis tan lejos porque tengo que daros la enhorabuena a los chicos de San Kukai. Enhorabuena, es increíble. Habéis dejado al público realmente impresionado. Vamos a la tontería esta de romper la tabla. Creo que hay una manera de golpear la tabla, señor profesor o señor maestro. ¿Cómo es? Bueno, la manera es tener mucha decisión. Sí. Y sobre todo no pensar en nada, ni en que te vas a hacer daño, ni nada por el estilo. Sí. Y ir con todo. Así Venga, que... pon la tablita. Yo voy a imitar a las chicas. ¡Uy! Venga, perdón. Era para coger un poco de... ¡Uy! Jódatela, va. Venga, espérate, pero manténla ahí, no te quiero dar. Espérate, que quiero ponerme en posición de karateka. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Guay! ¿Pero le doy con la mano o con el puño? Es que me has dado a mí un poco en la mano. Hay que acertar en el centro. ¿Tengo que dar con esto o con esto? Puedes dar con esto o con esto. Venga, va, pero vamos Dios, otra vez, va. ¡qué sudores, Dios! Tú haces un... Al mismo tiempo que yo doy, tú haces tu grito de guerra. Venga. Es decir, 1, 2 y 3. ¡Ah! ¡La he hecho! ¡Hala!
Lo dicho, enhorabuena, 40 años y a por otros 40. Solo decir una última cosa y es dar un pequeño recuerdo al que verdaderamente lleva sus 40 años como dueño, uno de los fundadores y que a día de hoy todavía sigue visitándonos, que es José Luis López Leri Tobi, ¿vale? Que es un auténtico estandarte de las escuelas en Mujer. Muchísimas gracias, chicos. A Por ti. allí. Venga, hasta luego. Un aplauso.